Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. El gran filósofo Aristóteles, que falleciera en el 322 a.C., es decir, un año antes que Alejandro Magno, realizó una ardua labor durante todos sus años de cátedra. Desde la enseñanza es muy famoso también porque fue el maestro, el instructor, el catedrático personal de Alejandro Magno, nada más y nada menos. A este educó en letras, en ciencias, en lenguas y, en específico, en filosofía griega o griega occidental. Aristóteles desarrolló y creó un concepto llamado retórica, que en pocas palabras significa el arte de hablar para muchos, como tú y como yo. Aristóteles desarrolló una conceptualización muy resumida, casi perfecta, dividida en tres conceptos principales. Para los que no sepan qué es retórica, es oratoria o la manera persuasiva que tiene cierta persona de hablar, y entiéndase por persuasiva, persuasión, es decir, poder de convencimiento o poder de influencia, inclusive que tanto se puede contagiar a los demás de cierta idea, de cierto concepto, de cierta ideología, ¿sí?, de cierto argumento. Físicamente nadie sabe cómo es Aristóteles, pero los navegadores en internet te arrojan este tipo de imágenes, ¿sí? Los torsos, los cuellos que eran hechos de piedra, tomados del molde directo del rostro y partes del cuerpo de los antiguos. Según esto, Aristóteles era de esta manera físicamente, mas yo no lo sé, ni nadie lo sabe. Pero, ¿por qué estamos mencionando, o por qué te estoy mencionando a el gran Aristóteles? Porque dentro de los conceptos que manejó para explicar la retórica, la oratoria, el arte de hacer un discurso, incluyó tres puntos muy importantes que debe de contener, que debe de incluir todo discurso, todo mensaje, toda argumentación, toda impartición, toda compartición de ideas o de algún punto que se desee transmitir, comunicar, divulgar. Los conceptos que manejó, o que creó más bien, porque fue precursor, es decir, fue fundamento. Quiere decir que antes de él, muy pocos habían hablado de esta manera, ¿verdad? De manera tan precisa, tan exacta. Es Aristóteles, que traía toda la escuela platónica, que por cierto, entre Platón y Aristóteles no había buena relación. Platón, por lógica, por educación, por integridad, por continuidad, tenía que haber heredado
o haber nombrado a Aristóteles como director de la escuela platónica, que al decir escuela platónica, pues sí, era algo más que un edificio, era todo lo que representaba Platón y su filosofía, pero desde luego que tenían salas de estudio, lugares para la oratoria, para expresar sus ideas. Precisamente también incluía uno o varios edificios. Al nombrar Platón Aristóteles director de toda la escuela platónica, bueno, se hubiera dado una gran continuidad a todo lo que venía planteando y desarrollando Platón. Pero por motivos personales, Platón no consideró a Aristóteles, que era el más indicado, y tengo entendido que nombró a su sobrino. Algo así como lo que sucede en las iglesias cristianas, ¿verdad? El pastor nombra pastor asociado, pastor adjunto, al sobrino, al primo, al amigo de la infancia. Se lo encontró en otra etapa de la vida y ahora sí lo vuelve pastor. Este tipo de herencia de changarros, bueno, también la aplicó el grande Platón al dejarse llevar por ese celo, ese rechazo que tenía por Aristóteles, constante y siempre. Pero bueno, ante todo, Aristóteles se sobrepuso, sí, y desarrolló su propia escuela. Al hablar de retórica y de oratoria, incluyó estos tres conceptos que ves en pantalla como fundamentales en cualquier discurso, en cualquier tipo de comunicación, en cualquier obra de oratoria o intento de divulgación. Aristóteles incluyó el ethos, el pathos y el logos. Nosotros vamos a hablar de el logos, que tiene que ver con Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y la palabra griega que se le adjudica a verbo en la Biblia protestante es logos. El ethos es el carácter, la seguridad, ¿sí? El testimonio, la credibilidad que una persona ha desarrollado a través de los años para pararse en público, en vía pública o en una plataforma de comunicación, social o masiva para hablar con la autoridad que habla. El ethos es la credibilidad, ¿sí? Y no es algo que se aprenda o se hable en ese momento, ¿verdad? Que se muestre en ese momento, sino que la credibilidad es más que hablar con seguridad y lenguaje corporal, es todo un trabajo, ¿sí? Anterior a la comunicación del mensaje, es el testimonio, ¿sí? Es la acreditación de por qué una persona habla como habla. El pathos es las emociones, la pasión, los sentimientos con los que habla una persona al divulgar, al comunicar cualquier idea, cualquier ideología, todo lo que desee comunicar, lo hará con determinado nivel de emoción, ¿sí? Se manifestarán sentimientos y sobre todo la pasión, como te lo acabo de decir. La pasión en sí es lo que nos impulsa a hacer lo que debemos hacer o decir cuando estamos totalmente impregnados, llenos, ¿sí? Posicionados, poseídos por esa idea, por ese mensaje, por esa ideología, ¿sí? Estamos hablando en términos de oratoria, pero la pasión pues es universal, ¿sí? Un deportista puede tener pasión para entrenar, ¿sí? Un empresario puede tener pasión para crear, generar riqueza.
Un espiritual, una persona espiritual puede tener pasión para orar, para leer la literatura determinada de esa pasión, y pasión debe tener el orador, el que comunica. Es un motor, es el combustible para sustituir la ausencia de energía, la ausencia de motivación, ¿sí? La ausencia inclusive de conocimiento. ¿Por qué menciono esto? Porque en estos tiempos tú sabes que YouTube, Internet está lleno de gente pasional que realmente toma cualquier tema y empieza a hablar del tema como si, no, como si lo conociera. Y sustituyen el ethos, la credibilidad, y el logos, que es el conocimiento, la razón, la lógica, la palabra, por mera pasión superficial, engañando a las masas cautivas, sedientas siempre de conocimiento, pero más que nada sedientas de saciar sus almas, porque tanto tú como yo estamos destinados a buscar ese algo, ese propósito, o tener un encuentro, una experiencia con el Creador, que nos diga por qué estamos aquí. Sabiendo esto, que las emociones están colocadas en el tema central de la retórica de Aristóteles, se hace a un lado la credibilidad y la razón, que es el logos, el ethos y el logos, y se sobreabunda y se exagera, ¿sí?, la manifestación de emociones en la retórica, provocando manipulación masiva a las masas cautivas, a la borreguiza, a las ovejas. Cuida mucho quien te habla de manera exagerada con patos, con emoción. Tiene que estar incluido el ethos, el patos y el logos. Unos más, unos menos, pero los tres deben de ser visibles. Casi como testigos presenciales. Así como nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Así como todo mensaje bíblico, expositivo, según la Biblia, escrito por el apóstol Pablo, debe de contener exhortación, edificación y consolación. Así cualquier otro mensaje, incluyendo los bíblicos, deben de incluir también el ethos, la credibilidad, el patos, la emoción, y el logos, la lógica, la razón, el conocimiento. Dicho esto, hacemos a un lado ethos y patos y nos vamos a enfocar en logos, que traducido del griego, es verbo. Es verbo, prácticamente. Estoy aquí acomodando mi cámara. Ok. ¿Dónde encuentras tú la palabra logos en la Biblia? Hay muchas ubicaciones bíblicas para la palabra logos. Pero ya que estamos entrando en el tema, ¿sí?, de forma exacta, de forma precisa, de forma completa, logos en su más grande representación bíblica, en mi opinión, están en Juan 1 y en Génesis 1. En uno se explica, ¿sí?, lo que es el logos, el verbo, en Juan 1, y en Génesis 1 somos testigos de la ejecución, de la manifestación de operación de el logos, que ocurrió en algún momento, en alguna parte de la historia de la creación. El Creador dijo, y sea la luz, y fue la luz. Ahí comenzó todo para nosotros. Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estas tres frases, ¿sí?,
dicen todo lo que el resto del pasaje debe decir. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después comienza a hablar de Juan el Bautista. Como en Juan 1 al inicio se empieza a hablar del verbo y de la luz. Inmediatamente después, Dios el Creador, honrando la memoria de Juan el Bautista, poderoso profeta en la tierra, después del Señor Jesucristo, es el más grande profeta de todos los tiempos, según el mismo Señor Jesucristo. Le cortaron la cabeza y la pusieron en un plato. En mi opinión personal, cuando escucho y conozco personas que se autonombran, autoproclaman apóstoles de Jesucristo o profetas a las naciones, están insultando al Espíritu Santo, están blasfemando. Ojalá se arrepientan un día, pero la mayoría de ellos, escúchame bien, no se van a arrepentir. La mayoría de ellos van a morir blasfemando el Espíritu Santo, creyendo y abrazando la incompleta ideología del amor de Dios, que no considera el otro lado, la justicia y la ira del Creador. El Creador puede hacer a un lado el pacto que hizo con la humanidad, ¿sí?, cuando tú rechazas a Jesús el Cristo y rechazas lo que hizo por ti en la cruz y no crees su resurrección. Puede hacer a un lado esa gran barrera que es Cristo crucificado, que detiene toda la ira de el Creador contra ti y la mereces. Puede hacer a un lado todo eso y dar lugar a su justicia e ira y pesarte en balanza. Así es como personas son enviadas al infierno por convicción propia. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Es maravilloso lo que estoy leyendo. Dios hablando de luz, que la luz resplandece en las tinieblas, y inmediatamente después habla de Juan el Bautista. Y eso que Juan el Bautista tenía dudas, porque en la cárcel le mandó a preguntar a sus discípulos que se acercaran a Jesús si era él el que había de venir. Tenía dudas Juan el Bautista. Aún así, ¿sí?, Dios lo honra en la Biblia llamándolo luz, relacionándolo con la luz, ¿sí?, persona de luz, persona del Espíritu Santo, ¿sí?, con un aura blanca, con aromas agradables, favorables, con energía muy positiva para el Creador. Debes de considerar que muchas veces la energía positiva para el Creador será percibida como energía negativa aquí a los habitantes en la tierra. Juan el Bautista era una persona de luz. ¿Y qué hicieron las personas de falsa luz o de positivismo que encajaba con los estándares de esa sociedad en ese tiempo? Lo asesinaron, le cortaron la cabeza. Entonces, entiéndase por luz y por energía positiva, por aura blanca y aromas agradables para Dios, ¿sí?, entiéndase que muchas veces van a ser desacreditados y rechazados por la mayor parte de la población a nivel mundial. Durante toda la historia de la humanidad se nos ha enseñado esta gran verdad.
volviendo a retomar el tema del logos. Fíjate bien, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Voy a hacer un clic en la palabra verbo para que me enseñe la traducción del griego y la concordancia Strong, el número de concordancia Strong, este gran libro que yo no sé qué sería del cristianismo moderno sin la concordancia Strong. Es impresionante, es un libro que te muestra todas las palabras en hebreo y en griego, identificadas con una clave para hacer fácil su búsqueda. El autor de esta obra, ¿sí?, de investigación enorme que impactó la vida de muchos, como la mía, el apellido es Strong, mas no recuerdo el nombre. Pero estoy plenamente seguro que Dios sí recuerda su nombre. No es anónimo en el cielo. En esta concordancia Strong, que está ligada, incluida a el pasaje bíblico, en esta Biblia en línea o aplicación, dice que el verbo es logos. La pronunciación de la palabra logos es como la hacemos en español, logos. El significado es lo siguiente: algo dicho, un tema, un sujeto, razonamiento, facultad mental, motivo, cálculo, expresión divina, noticia, palabra, plática, pleito, predicar, preguntar, razón, propuesta, sentencia. Voy a hacer mi cámara hacia arriba. Propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, arreglar, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio, exhortar, fama, frase, hablar, hecho, mensaje, testimonio. Todo esto es la palabra verbo, incluyendo razón. Cuando en Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, después de juntar esto de Juan 1, ¿sí?, la información de la concordancia Strong y la información que obtuvimos del gran filósofo Aristóteles con su concepto de retórica, patos, etos y logos. Fusionando todo eso, tenemos una conclusión poderosísima. ¿Cuál es esa conclusión? Que Jesucristo es la palabra de Dios. Él es el Hijo, Él es el Señor, ¿sí? Él es el vivo, resucitado entre los muertos al tercer día. Pero también Él es la palabra del Creador. Quiere decir que Jesús es este libro, esta palabra encarnada, más todo lo que le falta, lo que no se escribió, lo que no conocemos, lo que nos es oculto hasta este día. Él es esta palabra más todo lo que desconocemos y no conocimos, ¿sí? Él es la palabra bíblica y a veces, en muchas ocasiones, no bíblica, no visible físicamente. Y también es la palabra creadora. Cuando Dios dice, mediante la Biblia, nos damos cuenta de eso. Y dijo Dios, y así dice el Señor, cuando habla a través de los profetas para juicio e ira, ¿sí? Y también cuando habla en el Génesis 1, creando y manifestando su poder creador. Jesús es también esa palabra creadora y que hablaban los profetas de juicio. Por ejemplo,
vamos a ver un ejemplo de, perdón, palabra creadora. Cristo en la voz, perdón, no, Cristo en la palabra creadora de el Señor, que muchas veces no es audible, no es verbal. Quiero que me entiendas. En el libro de Job, capítulo 1, se presenta una situación en la cual Satanás tiene acceso al cielo hasta antes de la resurrección de Cristo. Satanás podía, introducirse en el cielo y tenía audiencias con el Creador. El diálogo que se presenta entre el Creador y Satanás, que no es Lucifer ya no se le llama Lucifer, su nombre ya no es Lucifer, ¿sí? Que arda el infierno de molestia por esta verdad, ¿sí? Que en Catemaco, que en San Juan del Río, que en Chihuahua, que en Ucrania, que en Rumania, ¿sí? Hagan berrinches espirituales, pero el nombre de ese cobarde del diablo es Satanás. Su apodo es el diablo, pero nunca más, escúchame bien, volverá a ser Lucifer. Nunca más es el portador de la luz. Ahora él y sus hijos y su gabinete y su corte infernal y toda jerarquía demoníaca son luz que es tinieblas. Luz que es tinieblas. Lucas 11:35. Jesús le dijo a todo ese sistema religioso hipócrita que es el judaísmo, ¿sí? En específico, el fariseísmo en ese tiempo, que eran los judíos super ultra mega ortodoxos, eran una secta de maldición. A todo ese sistema religioso hipócrita le dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Esa razón, ¿sí? Y otras tantas fueron las que le costaron a Jesús la crucifixión, el asesinato y la crucifixión. ¿Parte de un plan divino? Claro que sí. Pero muchas veces los planes divinos aquí en la tierra tienen tintes, ¿sí?, trágicos, tienen desarrollos dramáticos, tienen tendencias dolorosas, ¿sí? Muchas veces no significa que van a tener manifestaciones positivas para nosotros o agradables. Por eso es un insulto al Espíritu Santo que en este tiempo haya personas que se creen apóstoles de Jesucristo y profetas. Los apóstoles de Cristo le preguntaron a el Señor: danos de beber de esa copa. Jesús les dijo: ¿están seguros que pueden beber de esta copa? Ellos dijeron: sí, sí podemos. Desde ese momento, sí, el sistema o el diseño para que un apóstol de Jesucristo exhale el Espíritu, entregue el Espíritu, exhalar, perdón. Para que un apóstol de Jesucristo entregue el Espíritu, ¿sí?, deje la vida biológica y física en esta tierra, tiene que beber de la copa de el Señor. Y yo veo que a los falsos apóstoles de Jesucristo en este tiempo hasta mariachis les llevan. No puede ser. Les llevan a Marcos Witt o a Alex Campos cantándoles música cristiana con mariachi. Es un chiste el cristianismo moderno de este tiempo. Es un chiste sabiendo que a Juan el Bautista lo decapitaron, que a Pablo lo decapitaron, ¿sí?, que Cristo fue crucificado, que Felipe predicaba mientras era crucificado, que Juan, el apóstol Juan, ¿sí?, posiblemente el discípulo amado, fue introducido en aceite hirviendo o en agua hirviendo y sobrevivió.
También en otra ocasión dicen que fue envenenado y sobrevivió. Y yo veo a los cristianos de este tiempo con sus títulos, ¿sí? Muy cómodos, en una zona de confort infernal. Y aún aquellos que dicen que están haciendo lo que tienen que hacer de verdad, ¿verdad? Con sus barbas hipsters, defendiendo apologéticamente la fe cristiana, examinando la cruz, diciéndose maestros de la teología paulina, poniéndose títulos tan ambiciosos, tan ridículos que dan pena, como Javier el Evangelista, gritando en sus iglesias, grabando en vivos en YouTube, en TikTok, como Carlos Díaz, que dicen que es el nuevo G. Ávila. No seas ridículo, cristiano empedernido. No seas ridículo. Gritar y grabar videos en la iglesia es fácil. Cada uno de estos tiene cierto respeto ministerial el día que anda en la calle. De otra forma, ¿qué crédito se les puede dar? Génesis 1, la palabra creadora. Aún durante la creación de todo lo visible e invisible en este mundo en el que vivimos, no existía la Biblia. Entonces Dios habló su verbo, su logos, creador. La primera vez que se registra en la Biblia que Dios habló es en Génesis 1:3. Y dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El Creador, todo lo que hace es bueno. Simplemente en el versículo 4 de Génesis 1 se dice que vio Dios que la luz era buena, como averiguando si lo que hizo había funcionado, pero no lo hace como tú y como yo cuando supervisamos en el trabajo, cuando verificamos que algo se hizo, cuando checamos algo físicamente para asegurar que se hizo bien, simplemente, o que se hizo. No, desde luego que no. Tú eres la creación, Él es el creador. Él es el creador. ¿Sabes qué está haciendo en el versículo 4 de Génesis 1 cuando dice, y vio Dios que la luz era buena? Reposando. Como está escrito que el Señor reposó en el séptimo día, que contempló lo que había creado. No necesitaba verificación, pero simplemente necesitaba meditación, ¿sí? Y contemplación, observación de esa luz que era buena según Génesis 1:4. No somos iguales a Dios. No somos iguales. Sus caminos no son como nuestros caminos. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Ubicuidad es el concepto, yo lo diría más como un don, yo lo identifico más como un don. Ubicuidad es el arte de saber dónde estás, de la ubicación de tu espíritu, alma y cuerpo a nivel universal. Que pongas los pies sobre la tierra, que sepas quién eres, sin exagerar, sin disminuir, sin mermar, ¿sí? Sin ridiculizarte. Ubicuidad, que sepas dónde estás, quién eres, cómo eres, sin hablar de ti de más. Después de esto, si se cumple, el que se humille será exaltado. Cuando tú reconozcas que Dios está arriba y tú abajo, ¿sí? Tu concepto de la vida, tu concepción de la realidad, de la verdad, tu interpretación de esta vida, la búsqueda insaciable de ese algo en tu vida, ¿sí? La provee, la cumple de manera espiritual,
el Señor Jesús, el Cristo de Nazaret. Pide y se te dará, dice la Biblia. Toca y se te abrirá. Pero muchas veces no recibes bien porque no sabes pedir. Pides conforme a tus deleites y no según la voluntad de este Dios de verdad. Este es un ejemplo de la palabra creadora. Aquí no había Biblia todavía. Jesucristo es el verbo, la palabra, la Biblia. Claro que sí, todo esto, ¿sí?, está en el ADN, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo de Jesús el Cristo. Cuando anduvo caminando en la tierra, reconciliando a los hombres con Dios, y ahorita, en este momento, sentado a la diestra del Padre, también contiene todo esto. Él, su esencia, su ser. Pero también Jesús el Cristo de Nazaret es la palabra creadora antes de la Biblia. Dios dijo y se hizo. Dios ejecutando creación. La palabra es Cristo. Otro ejemplo de palabra creadora está, por ejemplo, en Ezequiel 21. Es palabra de juicio, pero como te he estado diciendo, en este ministerio consideramos todos los atributos, todas las caras de nuestro Creador, ¿sí?, toda su perfección. Entiéndase que el mayor atributo que Dios ha manifestado a los hombres es el amor, pero hay otras vertientes que obran, inclusive su ira y su justicia, ¿sí?, es regulada por el amor. Quiere decir que aún lo más doloroso en esta vida, ¿sí?, está regulada, gestionada, detonada, ¿sí?, desarrollada por algo que tiene que ver con Dios y su amor para esta tierra. Explicado en pocas palabras, entre más duro te pongas, más te va a doler. Ahí está todo lo que necesitas saber. La blasfemia, la burla, la ridiculización, ¿sí?, la desacreditación de Cristo, de el Creador y de su Espíritu Santo tiene consecuencias. Y tú no puedes limitar ni detener el flujo del amor de Dios para contigo. No puedes decirle, no me ames, no me salves. No puedes decirle, no puedes impedírselo. ¿Cómo se lo vas a impedir? Quiere decir que las situaciones más difíciles de tu vida han sido consecuencia de tus hechos. Y en medio de toda esa porquería, en medio de todos esos errores, ¿sí?, Dios, en la figura de Jesucristo, se te fue anunciado. Y muchos escucharon y a ese llamado respondieron y otros no. Te lo dije hace un momento, te mereces toda la ira de el Creador, el infierno, todo, ¿sí? Pero hay alguien impidiendo que llegue, que se detone la ira de este Dios todopoderoso. Es Cristo. Así como tú te burlas de esa cruz cuando Él está así, en realidad estás burlando del único que puede detener el poder de el Creador y su ira contra ti. Piensa y medita la próxima vez que lo blasfemes y lo ridiculices, porque vas a beber amargamente seguramente, próximamente, solo Dios sabe cuándo únicamente. Otro ejemplo de palabra de el Creador, ¿sí?, que no estaba organizada de esta manera bíblicamente, ya está registrada en el libro de Ezequiel, ya se había escrito en el libro de Ezequiel. Lo más seguro es que no se haya hecho en vivo, ¿verdad? O sea, inmediatamente cuando Ezequiel habló esto. La costumbre era que el profeta hablaba, ¿sí?, trabajaba, obraba, declaraba, oraba, y
Después tenía un asistente que escribía, o el mismo profeta escribía, pero no era el mismo día. Lo hacían como una especie de redacción de memorias. Así lo hizo Jeremías con Baruch. No era el mismo día. El mismo día que dijo que Ezequiel recibió este mensaje, ese mismo día no lo escribió. ¿Sí? No era posible por el tiempo, por el material. ¿Sí? Además, la memoria, por el simple hecho de la redacción, ¿sí? Las palabras, y entendiendo la época, los materiales, debemos, y es prudente, inteligente creer que esto es inspiración divina. La gramática, la ortografía, ¿sí? El orden de las palabras, de las frases, que ha traspasado el límite del tiempo. Isaías 40 dice que la hierba se secará, pero la palabra de el Señor nunca, nunca desaparecerá, nunca se marchitará. Acuérdate lo que te dije, esta palabra es Jesús. Jesús es el verbo, el logos. El bíblico, lo que hay aquí, más lo que no conoces y no conocimos, hasta la palabra creadora, cuando Dios habla, que se haga y se hace. Ezequiel 21 tiene un ejemplo de palabra de ese tipo, en este caso de juicio. Vino a mí palabra de el Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra contra los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho el Señor: he aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Amén. Nótese que el tono literario, ¿verdad?, es distinto a Génesis 1. En Génesis 1 está el logos creador. Dios dice que se haga y se hace algo. En ese caso fue la luz. Creó la luz. Ezequiel 21 ya avanzaron los tiempos. El año en el que se dice y se escribe esto es como entre el siglo VI y siglo V antes de Cristo. Babilonia ya había sitiado Jerusalén y Ezequiel es muy probable que en ese entonces estuviera en Jerusalén, porque hubo un remanente que permaneció en Jerusalén, pero también que haya sido trasladado a Babilonia. En algún momento se le pidió de parte del Creador que fuera a Babilonia, a los cautivos. Lo que sí me queda claro es que anduvo por todo el territorio cananeo de Israel, desde Tel Aviv hasta Jerusalén, profetizando este tipo de logos, que era profético, era juicio, no era creador, no era logos creador. Todo lo que habló Ezequiel, desde que el Creador le dice a Ezequiel qué hacer, y cuando Ezequiel habla lo que Dios le dijo que tenía que hacer o decir, todo eso es logos de el Señor también. Es la palabra. Todo eso, sí, es Jesús. Recuerda. El concepto de logos que estamos manejando al inicio de este video, sin la concordancia Strong bíblica, Aristóteles y su concepto de retórica nos estaba diciendo que logos es razón, ¿sí?, idea, inteligencia, comunicación, preguntar, argumentar, verbo, el evangelio, palabra, ¿sí? Si nosotros hacemos clic en palabra, ¿sí?, en concordancia Strong, aquí en Ezequiel 21 nos dice que es dabar,
como de lo que se habla, hablar materialmente, ¿sí? Acuerdo, acusación, asunto, cantar, cántico, caso, causa, celebración, conmemoración, consejo, cumplimiento, crónica, decreto, decir, dependencia, hablar, hecho, historia, información, edicto, discurso, inquietar, lenguaje, ley, libro, mandamiento, mandato, mensaje, negocio, palabra, orden, pensamiento, pendencia, petición, porción, precepto, pregunta, proceder, promesa, provisión, ración, recado, razón, responder, respuesta, sentencia, tarea, trato. Todo esto incluye el concepto de logos, que Aristóteles lo manejaba como razón lógica, conocimiento, inteligencia. Quiere decir que cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba totalmente en lo correcto. Él es la palabra bíblica, esto que leemos y conocemos, mas lo que no se escribió, lo que está oculto y distribuido en toda la tierra, ¿sí? La palabra creadora, ¿sí? En Génesis 1, Dios dice algo, pide algo para ser creado y se crea. En ese caso fue la luz, las primeras palabras que dijo el Creador. Y lo que hablaban los profetas, y no solo los profetas, desde Génesis hasta Apocalipsis, apóstoles, profetas, jueces, reyes, gentiles, hablando el verbo, el logos de el Creador, desde los patriarcas, ¿sí? Incluyendo a los padres de la iglesia, discípulos de los apóstoles de Jesucristo, Policarpo, Clemente y demás. Y yo me atrevería a decir San Agustín, ¿sí? Watchman Nee, Ian Paisley, David Wilkerson, G.J. Ávila, Charles Spurgeon, Billy Graham, Josh McDowell, William Lane Craig, George Mueller de Inglaterra y todos los que me falten. Todo esto es el verbo de el Creador, del cual se habla abierta y celestial y creativamente, atrevidamente en Juan 1:1. Jesús, el camino, la verdad y la vida, es el verbo, el logos, el conocimiento, la razón, la lógica, ¿sí? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es más lógico, inteligente, prudente y cuerdo de lo que te puedes imaginar. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque en 1 Corintios 1 dice lo siguiente. Primera de Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, esto es, toda la sabiduría que Dios derramó desde el año 3000, 4000 antes de Cristo hasta antes del nacimiento de Cristo.
todo lo que es filosofía griega occidental, helenismo, ¿sí? Toda la filosofía que se desarrolló en las diferentes naciones y culturas mesopotámicas, ¿sí? Incluyendo filosofía grecorromana, ¿verdad? Estoicismo y todas las corrientes, todas las escuelas que hay. Todo ese conocimiento en el mundo, incluyendo filosofía china, ¿sí? Japonesa, todo lo que se desarrollaba en el continente americano en ese entonces, todo el conocimiento que abundaba en la tierra es a lo que se refiere en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, con toda esa inteligencia y conocimiento, no conoció el ser humano a Dios. No se logró el objetivo, no pudieron conocer a Dios como creador a través de Aristóteles, de Platón, de Zenón, ¿sí? De todos los grandes filósofos de la historia, Platón, Sócrates. No se pudo conocer a Dios como creador a través de todo ese conocimiento a nivel mundial. Por eso mismo agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es comunicar, divulgar, hablar, argumentar, debatir, explicar, exponer, compartir. El mundo se volvió loco y ni con todo ese conocimiento conoció a Dios como creador, mucho menos como salvador. Por eso, ¿sí?, Dios ahora le ha dado al ser humano, y dichosos son aquellos que comunican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dio la predicación del Evangelio de Cristo, que estamos hablando el verbo bíblico, más todo lo que no conocimos ni conoceremos, y todo ese conocimiento que está distribuido en toda la tierra, hasta la palabra logos creador de Génesis 1, y todo lo que hablaron desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, profetas, reyes, apóstoles, jueces, gentiles, sacerdotes, guerreros, hombres espirituales, todo eso, ¿sí?, incluyendo el concepto de logos de Aristóteles, razón, inteligencia, prudencia, conocimiento, todo eso es Jesucristo el Señor, el verbo, el logos, que anduvo reconciliando a los hombres en esta tierra, caminando entre los hombres. Todo eso es Jesús. Ya para terminar, en el libro de Proverbios, mejor vamos a buscarlo. Aquí está. Proverbios 1:20, lo tenía en la mente, pero no estaba seguro. Proverbios 1:20 dice: ¿dónde vas a escuchar tú esta sabiduría? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dios, el Creador, a través de su Espíritu Santo, lo que es predicación del Evangelio, el Evangelio en sí, y nuestro Señor Jesucristo, que es el Logos, el Verbo de el Creador, son asignados a la categoría de sabiduría de el Señor. No te olvides
de aceptar y reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador antes de que mueras. Te restan 10, 20, 30, 50, 70 años de vida, no lo sé, pero encárgate de que antes de que se cumpla lo que dice en Hebreos 9:27, que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto al juicio, hayas confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor y hayas creído en tu corazón que Él resucitó entre los muertos al tercer día. Encárgate de hacerlo con una oración sencilla, humilde. Señor, te confieso con mi boca, te pido perdón por mis pecados, creo que resucitaste entre los muertos al tercer día. A partir de ese momento comienza un largo y vasto camino, proceso, que se llama redención en tu vida, y llegará el conocimiento, el nuevo nacimiento, el bautizo, la regeneración espiritual, ¿sí? Hasta ser empapados del Espíritu Santo. Y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Tu vida va a cambiar, créeme, para bien, para mejor. Nadie puede eso dudar. Gloria sea a Jesús, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias por tu amor, por tu palabra. Tú eres luz, tú eres creador, tú eres iluminación, color blanco, perfume agradable. Ese eres tú, oh Señor. Gracias por tu palabra, amado Padre. Bendigo yo tu nombre, amado Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu provisión. Gracias por ser mi Señor. Gracias a ti yo te doy. Gracias por tu perdón. Lávanos en tu sangre preciosa, Señor, desde los pies hasta la cabeza. Ministra a nuestros espíritus, almas y cuerpos. Creemos que tú eres el Verbo, el Logos del Creador. Eres lógica, razón, inteligencia, conocimiento. Te adoramos a ti, Jesús nuestro Señor. Padre, bendice este video, este material, este audio. Bendice a las personas que lo escuchen, que lo reciban, a los que te son llevados a tus pies a través de este material. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. No hay nada que nosotros nos podamos acreditar. Gracias por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Recibe toda la gloria, Señor, sembrando tu palabra en nuestros corazones. Cualquier necesidad que tenga la persona que escuche, la persona que observe, Señor, sé propicio a su oración, a la humildad con la que ante ti se desenvuelve. Y si contra ti ha pecado, perdónalo, Señor, pues muchas veces no sabemos lo que hacemos. Ten de nosotros misericordia. En este día, Dios de mi corazón, jueves 9 de febrero del 2023,
Te damos gracias por todo, oh Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Así sea, ya es así. Amén. Muy bien. Mi deseo es que Dios te bendiga grandemente en este día. Bendiciones y gracias totales. Mi nombre es Eduardo Tejeda, desde Riyadh, en Arabia Saudita. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Gloria sea a el Rey, Jesús el Rey, Jesucristo el Señor, Jesucristo el Rey. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.